Con sus manos levantaditas al cielo usted, pero que se escuche. No importa. Eso ya sabe para qué. Ahorita se va a dar cuenta para qué. Para testimonio. Hablar, testificar. Hablar bien, no hablar mal, hablar bien. Entonces levanta las manos que se oiga con las cuerdecitas vocales. No hay mudo, ¿verdad? Entonces vamos a hablar. Y usted puede expresarle una gratitud especial al Señor. Señor, te doy gracias. Tú has sido bueno. Eso, una gratitud. Abra su boquita allí sin pena y sin miedo, que está en plena libertad para hacerlo. Eso, mire, que se escuche. No vaya a ser como los espías. Los espías no hablaron bien. Usted sí tiene por qué hablar bien del Señor. Hay motivos suficientes para hablar bien de nuestro Dios y con las manos en alto en señal de victoria y de gratitud. Ahora diga amén. Y entonces ahora testifique, hable a la boca al que tiene a su ladito y dígale, mi hermano, mi hermana, Dios te bendiga. Abra la boquita ahora también. Eso. Salude a su hermano, a su hermana al ladito. Hermano Jesús, Dios te bendiga. Eso. Si ve a mi hermano, eso es testificar al que tiene al lado. Eso ya se. Saludo especial de testimonio, de testificar, de hablar bien. Eso es lo que está diciendo allí en el Éxodo 20:16, hermano. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Pero verdades sí decimos, ¿verdad que sí? Y las verdades son esas, las bendiciones. Ahora sí toma asiento con gozo y con alegría. Mis hermanos, doy gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de estar aquí. Este privilegio que nos da el Señor de poder estar llevando el mensaje de su palabra. Lo invito, mi amado hermano, a que busque la palabra del Señor, donde bien leía nuestro querido pastor Fabio Uribe, allí en el libro de Números, en el capítulo 13. Libro de Números, capítulo 13. Marque allí Números 13, márquelo con la cinta, márquelo con algo y me lo deja un momentico allí. Y se va para el libro de Éxodo. Se va para el libro de Éxodo. Estoy mirando tiempo, sí señor. Bien, se va para el libro de Éxodo. Capítulo 20, versículo 16. Éxodo 20, 16. Y vamos a leerlo a la voz de 3. Vamos a leer Éxodo 20, 16. Cuando lo tenga, si voy muy rápido me dice y me jala. Éxodo 20, 16. ¿Lo tenemos todos? Dice así la palabra del Señor a la voz de 3. Vamos a leer a la voz de 3. Éxodo capítulo 20, versículo 16. Éxodo capítulo 20, versículo 16. A la voz de 3. 1, 2, 3. ¿Será que podemos hacerlo un poquitico más durito? Sí, listo. A la voz de 3. Yo no voy a hablar, usted lo voy a escuchar. Listo, a la voz de 3. 1, 2, 3. Mis hermanos, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Ahí está diciendo la palabra del Señor de una manera especial ese mandamiento del Señor. Vamos a ver nosotros hoy, a través del libro de Números, en el capítulo 13, la violación a ese mandamiento. La violación a ese mandamiento. Mis hermanos, en estos días, y espero que me escuche con un poquito de atención, en estos días las noticias decían de que en Colombia se estaba llevando a cabo el juicio del siglo. El juicio del siglo. Y resulta que el juicio del siglo fue un juicio que se dio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y la acusación que recibía el expresidente Álvaro Uribe Vélez era por el delito de manipulación de falsos testigos. Pero resulta que él había denunciado a otro señor, Iván Cepeda, y él lo había denunciado por el mismo delito, falso testimonio. Y hubo un juicio y eso creó amores y odios, y unos decían que sí y otros decían que no. Pero allí estaba hablando la fiscalía de un delito. Eso no es nuevo,
Por eso hoy encontramos nosotros en la palabra del Señor, Éxodo 20:16, la prohibición, hermanos queridos, a hablar mal, a ser un falso testigo. Israel, con su salida de Egipto, llegó a ser una nación. Ellos entraron esclavos a Egipto, pero ahora salían. Y salían como una nación, pero salían como una nación sin gobierno. Dios les dio su ley para formar el gobierno necesario. Salen como una nación, pero salen sin gobierno. Repito, y ahora Dios, a través de la ley, de los mandamientos, comienza a establecer en Israel como nación, establecerse Israel como nación. El libro de Éxodo, mis hermanos, cuyo tema central del libro de Éxodo es el nacimiento de Israel, tiene en sus divisiones naturales o un bosquejo, digámoslo así, varias divisiones. Dentro de esos bosquejos que se divide el libro de Éxodo para su mejor estudio, aparece el gobierno de Israel. Y ese gobierno de Israel tiene que ver con la ley de Dios. Y esta ley de Dios se dividió en 3 pilares fundamentales. Y el primer pilar es lo constitucional. El segundo pilar fue lo social. Y el tercer pilar fue lo religioso. Los mandamientos están dentro de la ley constitucional que Dios estableció para la nación de Israel, su administración y su gobierno. Los 10 mandamientos se encuentran entonces inmersos en esa ley constitucional, la cual, oiga bien, sirvió para identificar a Jehová, Dios de los ejércitos, como el Rey supremo y gobernador de la nación ahora naciente llamada Israel. Entonces se establecía una teocracia o un mandato divino, un gobierno de Dios. Y eso es lo que han venido predicando los siervos del Señor que me han antecedido en el mensaje de la palabra del Señor estos últimos domingos. Predicando bajo el tema general: nadie se escapa a la ley moral del Dios verdadero. Su respeto trae bendición y su violación trae juicio. En el día de hoy estaremos entonces analizando nosotros, bajo la guía del Espíritu Santo, con el fundamento de las Sagradas Escrituras, el 9º mandamiento: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. De este 9º mandamiento que aparece en Éxodo 20:16, vamos a mirar 3 palabras claves, mis hermanos, que aparecen en este mandamiento, y es la palabra hablarás. La palabra hablarás, que traduce bien la Reina Valera, o da equivalencias a, escuche bien, acusar, atestiguar, protestar, testificar, acusar. Voz, oiga bien, por eso le dije ahorita, abra su boca, voz, de voz. Algo escrito también en respuesta a una pregunta. La otra palabra es prójimo. Y ese prójimo allí equivale en la traducción de Reina Valera a compañero, equivale a amigo, equivale a vecino, equivale a compañero, equivale a hermano, equivale al que esté cercano a mí. Eso es lo que equivale en la traducción de Reina Valera, tomado por supuesto del hebreo. Y la palabra falso, la palabra falso, que equivale, hermano, a engaño, que equivale a decepción, Y eso fue lo que sufrió más adelante, vamos al final, cuando Dios dice que lo irritaron. Eso quiere mostrar una decepción. A embuste, aquí sí se fue bastante costeño, porque en la costa no decimos mentira, sino embuste. Entonces, Reina Valera ahí se costeñizó. También equivale a mentira. Mentira, equivale a mentira. Y también sabe a qué equivale, mis hermanos, este fuerte, equivale a traición.
traición. Y la última que quiero que esté muy atento porque tiene que ver con el desarrollo del tema y es testimonio. Testimonio. Y testimonio equivale a un testigo, a una grabadora. ¿Y por qué grabadora? Porque la grabadora repite algo que se ha dicho, ¿sí o no? Entonces equivale a grabadora. Equivale a atención a un hecho. Y oiga bien esta: grupo o persona que aporta evidencia, testimonio que relata de una persona o de un evento. La repito, necesito que esta nos quede un poquito, o por lo menos que yo la sepa comunicar. Grupo o persona que aporta evidencia, aporta un testimonio de persona, de hechos o acontecimientos que relatan un evento. ¿Qué fue lo que hicieron los espías cuando vinieron de aquella comisión que Moisés les había encomendado? De aquella misión que Moisés les había encomendado. Mis hermanos, este noveno mandamiento, el mandamiento de Éxodo 20:16, ese noveno mandamiento tiene que ver, oiga bien, tiene que ver o se va dentro de un contexto legal, oiga bien, dentro de un contexto legal, de un falso testimonio contra alguien, con el objeto de causarle daño sin justificación, sin causa alguna. Guardar esta ley ayuda a mantener la estabilidad, oiga, en la sociedad y protege la reputación de los individuos. Del quinto al noveno mandamiento tiene que ver con temas relacionados todos con una afectación a la comunidad. Quiere decir que al violar yo el noveno mandamiento, estoy haciendo una afectación, hermano Marco, a toda la comunidad. No queda entre las dos personas, sino es un daño que tiene una repercusión general. Por eso el Señor lo deja establecido dentro de la constitución de esa nueva nación que se estaba formando ahora, llamada Israel. Entonces, este mandamiento hacía parte de un principio constitucional que debía ser respetado. ¿Qué pasa en Colombia si nosotros violamos la Constitución? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Alguien dijo castigo? Sí, señor, castigado. ¿Qué otra cosa? ¿Ah? ¿Qué dice? Preso, sí, señor. Así es. Usted viola. Sí, ¿qué más, hermano, dijo? Penalizado. Mire, todos tienen que ver con actos ¿qué? Judiciales. Y así está enmarcado este santo mandamiento. Veamos entonces, con la ayuda del Señor, la violación a este santo mandamiento en la actitud del testimonio traído por los 12 espías al reconocer la tierra prometida, la cual sería entregada, repito, por el rey gobernante de Israel, de la nación naciente, Jehová de los ejércitos. Ahora sí, váyase conmigo al libro de Números, capítulo 13, versículo 1 en adelante. Y lo primero que vamos a estar viendo, mis hermanos, de no hablar contra el prójimo falso testimonio, lo primero es que no debemos hablar falso testimonio contra nuestro prójimo, no podemos hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque el testimonio de Dios es verdadero. Repito, porque el testimonio de Dios es verdadero. Mis hermanos, el versículo 3, capítulo 13, versículo 1, váyase conmigo, por favor. Dice, y Jehová, habló a Moisés, diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel.
Mis hermanos, hemos dicho que este mandamiento llega o es dado dentro de un contexto legal para la nación Israel. Sin embargo, en este primer punto que vamos a tratar, al tratarlo solamente como un mandato o algo judicial, perdería su valor fundamental. ¿Por qué? Porque Dios se compara con la verdad, no con lo falso. Juan capítulo 14, versículo 6 dice así. Escuchen. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermano, Dios, porque Jesucristo es Dios, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Hay una unidad perfecta que no se separa, que no se mezcla entre la Santísima Trinidad. Y Jesucristo en los días de su carne se reveló como el Dios verdad. Dios no es como, Dios no se parece, Dios no se iguala, Dios es verdad. Jesucristo lo dejó ratificado. Así que, hermano, este mandamiento nos muestra un valor grande, que en Dios no hay mentira, que en Dios no hay engaño. Él es verdad. Dios es verdad. Mis hermanos, y Dios es verdad. Y si Dios es verdad, hay alguien que es padre de mentira. Por eso, el violar este mandamiento, hay una influencia oscura, tenebrosa, negra, terrible, destructora, cuyo artífice principal se llama Satanás. Y usted y yo no somos hijos de las tinieblas. Usted y yo no somos hijos de la mentira. Usted y yo no somos hijos del engaño. Usted y yo somos hijos de la verdad. Y dice el texto sagrado en Juan 8:44: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. ¿No hay qué? No hay verdad. Mientras que en lo oscuro no hay verdad, nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, el cual es el camino, el cual es la verdad y el cual es la vida. Por tanto, este mandamiento no debería ser violado por los hijos de Dios. No debería. Debería, hermano. Debería, hermano. Debería. Pero se viola. Parece que aquí no, pero hay en otras partes que sí. Y se viola cuando hablamos mal del hermano. Y se viola cuando expresamos mal del hermano. Repito, ¿de quién? Del hermano. ¿En quién estamos nosotros? En Cristo. ¿Qué es la qué? Verdad. No se preocupe que al final, en la conclusión, vamos a darnos cuenta cuál es la solución. Así que no se vaya. Mis hermanos, y tenemos que ver este primer punto, porque el testimonio de Dios es verdadero, y es verdadero en el cumplimiento de su palabra. En el cumplimiento de su palabra. La porción que leímos ahora de Números 13, 1 al 3, está hablando cuando Moisés envía a los 12 espías a una labor. ¿Pero por qué los envía? Porque llegó el tiempo del cumplimiento del testimonio de Dios, de la palabra de Dios, de la verdad de Dios para su pueblo, la nación naciente. Ahora les iba a dar estabilidad. Les iba a dar la tierra que les prometió. Váyase conmigo al libro de Éxodo. Hoy vamos a dar un paseo bíblico, pero todo está relacionado. No hay versículo suelto por allí, no se preocupe. Éxodo capítulo 3, versículo 8. Éxodo 3, 8. Estoy porque la vez pasada me dijo alguien: hermano, no lo dé tan rápido. Lo estoy repitiendo para que usted tenga tiempo ahí de meditarlo. ¿Listo? Éxodo 3, 8.
como dice Éxodo 3:8. Y léalo duro. Para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye. Léalo otra vez, a tierra que fluye. A los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. ¿Se iba a cumplir o no se iba a cumplir? Estaban a punto de recibir la tierra. Estaban a punto de recibir la provisión. Estaban a punto de recibir la verdad de Dios. Lo que Dios había dicho cuando los sacó de Egipto. Estaban ya para el cumplimiento. Iban a testificar, iban a testiguar de las bondades de Dios, de aquel que los sacó. ¿O no salieron cantando? ¿Qué pasó cuando el pueblo de Israel salió de ese Egipto y danzaban? No dice que danzaban, no dice que cantaban, no dice que alababan al Señor. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? Ahora el Señor los está mandando a poseer la tierra, hermana Carmenza, a que fueran a tomar lo que les había dicho. La promesa iba a ser efectiva. 12 hombres van a analizar para que dieran testimonio de aquel santo Jehová, Dios de los ejércitos que los había sacado. Era el cumplimiento de su palabra, porque en Él no hay mentira, en Él hay verdad. Él les está diciendo quiénes estaban en ese lugar, pero esa era tierra de ellos. No importa quién está allá, eso es de ustedes. Eso es soberanía de Dios. Eso es gracia de Dios. Allá está el jebuseo este poco de nombre feo ese, allá están, pero eso es de ustedes. Hermano, y es así, ¿sabe por qué? Porque es en el respaldo de su palabra. Juan 5:39, dijo Jesús, Juan 5:39, lo repito para no correr tanto allí. Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas, ¿y qué? Ellas son, las escrituras dan testimonio de la verdad de Dios, hermana. De la verdad de Dios, no de la mentira, de la verdad. Porque en Dios no hay ¿qué? Mentira, en Dios hay verdad. Pero también, mis hermanos, en lo específico de su palabra. Números 13:26 dice: y vinieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. ¿Cuántos días duraron allá? 40 días. Y el versículo 3 dice que Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová. Dios le había dicho a Moisés cómo debían ellos recorrer esa tierra. Dios dio especificidad. La verdad es específica. La mentira no es específica. Y le voy a explicar por qué. Porque este mandamiento tiene que ver con la mentira. Falso testimonio es decir mentira. Este mandamiento va ligado a no mentirás. ¿Y sabe por qué, mi hermano querido y mi hermana querida? Porque para usted justificar una mentira necesita otra. Sí o sí necesita otra. No venga con cuento. Cuando yo he hecho una mentira, necesito otra. Hermano, ¿y usted por qué no vino? No, hermano, yo no vine porque comienza a maquinar aquí. ¿Por qué no? ¿Qué me voy a inventar? Eso es en segundo, hermano. Eso es así, vea. Usted no se pone a decirle al otro, espérate que voy a inventarme una. ¿Cierto, doctor? No, eso no es así. Eso es de una. De una, pa. Ahí está la maquinación de una, mano, pa. Ahí está lista. Sí, esa es la pregunta, esa es la respuesta, mi querida hermana. Está lista. ¿Está listo el falso testimonio o no está listo? Está listo allí. ¿Y tenemos el Espíritu Santo o no lo tenemos? Lo tenemos. Lo tenemos. Pero está lista allí para florecer, para salir. Por eso el Señor es específico en su palabra. Y Juan 8:14 dice: el Señor respondió Jesús, le dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. ¿Es qué? Verdadero. Lo repito. Juan 8:14. Mi testimonio es verdadero. ¿En Dios hay mentira, mis hermanos? No hay mentira. Mis hermanos, cerremos este punto de la siguiente manera. La Biblia
es testigo fiel del Dios verdadero. Y el segundo aspecto, mis hermanos, el segundo aspecto es porque el testimonio del creyente debe ser verdadero. Y soy claro con el punto. Y digo, debe ser. Posibilidad, debe. Pero usted también puede colocarlo, tiene que ser verdadero. Pero como estamos en una condición de ¿qué? De carne. ¿Estamos perfectos ya? Ahí viene la palabra que sale mi profesor Julio Abilio Esteban y es muy pertinente y cabal. Que no me juzgues. Dios está trabajando conmigo. Aunque, hermano, el Dios está trabajando conmigo no es excusa para que nosotros andemos haciendo de las nuestras. No es excusa. Pero Dios está, ¿en cuánto Dios está trabajando? Desde que usted creyó, apenas usted creyó en Cristo, está trabajando. Si aquí hay amigos y no han recibido a Cristo como Salvador y usted quiere que Dios trabaje en usted, recíbalo en esta mañana. Y el trabajo comienza en que está sentado aquí. Usted no está aquí por casualidad. Usted está sentado allí porque Dios lo tiene sentado allí. Y si Dios lo tiene sentado allí es porque tiene planes con su vida y propósitos con usted. No sabemos cuándo va a ser la conversión. Eso es de Dios, pero hay que decirlo. Este noveno mandamiento, hermanos, dijimos entonces que fue dado en un contexto de ¿qué? Legal. En el primero no lo colocamos en el aspecto legal, sino en la verdad de Dios. Y ahora en este sí lo vamos a colocar en el aspecto legal. Y en el que viene todavía más. En el aspecto legal. Este noveno mandamiento, dijimos entonces, mis hermanos, que hay una situación legal donde hay un testigo. Oiga bien, hay un testigo. Una situación. Un testimonio. Y ese testimonio puede causar la condena o la absolución de una persona en un tribunal. De eso es que está hablando no hacer falso testimonio ante un tribunal. El asunto, mis hermanos, es que nosotros como creyentes, no es tanto en el sentido de tribunal, sino en las cosas triviales de la vida. Emitimos juicio de mal testimonio contra un hermano, o sea, hablamos, expresamos, porque aquí testimonio es de hablar mal, ese falso testimonio, de hablar mentira, de hablar engaño para dañar a una persona. Porque, hermano, es que sabemos, eso es mentira. Decimos, esa palabra es un cliché. Yo lo dije sin querer. Eso es embuste. Y está bien usado el embuste, ¿no? Lo vimos. Sin querer queriendo. Hermano, usted lo dice porque usted sabe que va a dañar, hermano. Hermana, ¿usted sabe? Usted sabe que cuando va a abrir su boca, usted va a hacerle daño a esa otra persona. Hermano, yo lo digo para que oremos, ¿o yo? Usted, eso no es ninguno para que oremos. Lo estamos diciendo en el sentido mismo del hecho. ¿O no nos ha pasado? Aquí no, en otras iglesias sí. Hemos sido víctimas la mayoría, ¿o no? Pero también hemos sido el instrumento. Porque no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. O sea que en ese saco estábamos toditos metidos. Así que usted y yo no somos más santos que ninguno porque estemos aquí, ni yo porque tenga camisa y corbata hoy y esté aquí, ni usted porque esté bien bonito allá como el hermano William con su corbatica también. No, ni así. Aquí no se escapa nadie. ¿Lo hemos violado? Sí lo hemos violado. Sí lo hemos violado. Hermano, en ese contexto legal que es tratado, quiero que se vaya conmigo a Éxodo. Le dije que íbamos a dar un paseíto bíblico. Éxodo capítulo 23. Éxodo, váyase para atrás. Por eso le dije, márquelo con una cinta. Éxodo 23. En el versículo 1 dice así el texto sagrado. No admitirás falso ¿qué? ¿No qué?
No admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para hacer, dígalo duro, para hacer. Eso es. Este pasaje que acabamos de leer fue lo que hicieron los 2 espías y el pueblo también. Por eso el creyente no puede actuar así. Por eso el creyente, hermano, debe dar testimonio de verdad y no de mentira. ¿Ellos qué hicieron? Dieron un falso rumor. Los 10 espías dieron un falso rumor. Y lo más tremendo es que el pueblo aceptó el falso rumor. Por tanto, el pueblo también fue partícipe. Cuando usted y yo testificamos mal de un hermano y usted no corrige, usted también participa. Hermano, usted le dijeron, dice el pastor, sí, hermano, pero yo me callé, hermano. Yo me callé porque usted sabe que a mí no me gusta estar metido en esos bololó. Aquí también usan la palabra bololó. Sí. Tropel. Esa. Pastor, yo no quiero andar en ese bololó. Yo me callé. Embuste porque a usted le gustó participar del falso testimonio. Y yo también. Pero si usted lo frena enseguida, usted demuestra que es de los 2 espías y no de los 10. Y yo también. Esto va para todos. No se nos escapa ninguno, recuerda. Dile al que tienes a tu lado, no se nos escapa ninguno. Dígalo ahí para que. Eso ahí. Muy bien. Mis hermanos, recordemos entonces que como creyentes de testimonio verdadero, que la amonestación tiene un carácter judicial. No divulgues. En otra versión dice, no divulgues informes falsos. Oiga bien, me gustó esa versión. No divulgues informes falsos. Y lo hacemos. ¿Para qué vamos a echarnos mentiras? Y a veces hasta copiamos de internet y publicamos. Usted ni sabe dónde salió ese otro embustero más grande que usted y que yo. Y allá va también. Ahí también difundimos falsos. ¿Y sabe por qué, mis hermanos, el creyente no debe hacer eso? ¿Por qué el creyente, hermano, el testimonio del creyente debe ser verdadero? ¿Sabe por qué, hermano? ¿O cómo se hace? Hablando bien de las promesas. ¿Sabe cómo damos ese testimonio verdadero? Hablando bien de las promesas. El versículo 20, por favor, del capítulo 23 del libro de Éxodo. Dice, he aquí, dice, ¿lo tienen? ¿Ya están ahí? ¿Están ahí? Muy bien. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en un lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye ¿qué? Su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo te he preparado. Dios había preparado el lugar, Dios había preparado el terreno. No importa quién estuviese allá, ya Dios todo lo tenía listo, todo lo tenía preparado. Pero esta gente habló y contaminó todo. Con su mal testimonio, no oyeron la voz. No oyeron la voz. Y esa voz aquí también es testimonio. Testimonio. Eso no lo hicieron ellos. ¿Quién los iba a introducir? Dios. ¿Qué le estaba diciendo Dios en unas palabras más, palabras menos? Vayan, miren lo que les voy a dar. Eso era todo. Miren lo que les voy a dar. Miren lo que les voy a entregar. Vayan, miren, palpen, que sus ojos vean lo que les voy a dar, lo que les voy a entregar. Mis hermanos, así que también tenemos que hacerlo hablando con palabras de fe. Hablando con palabras de fe. ¿Y sabe por qué? Váyase a Números 13:30. Allí tiene la cintica, no lo puede mover de allí porque estamos allí. Dice el 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Palabras de qué? ¿De qué? Fe. La fe llama las cosas que no son como qué, como si fuese. Allá hay gigantes, sí señor. Esa gente es tremenda,
tremendas no, son terribles. Pero Caleb, hermanos, Caleb, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más poderosos somos nosotros que ellos. Pero nadie escuchó al hombre de fe. El testimonio verdadero, mire hermano, cómo el testimonio verdadero es callado por las mentiras. Ellos, Caleb, no estaban infringiendo el testimonio, el mandamiento. Lo estaban cumpliendo porque estaban hablando bien de quién, de Dios, de lo que Dios le había prometido. Y los 10 espías no lo hicieron. Mis hermanos, de este punto podemos aplicar nosotros que hablar mal de lo que Dios me ha dado, de lo que Dios tiene para mí, de mi mal hablar, es una evidencia de mi fe. Si he creído verdaderamente, si no he creído verdaderamente en las promesas, no hablo de salvación, sino en lo que Dios dice, en lo que Dios ha prometido. Que mi hablar del Señor público y privado sea de esperanza para el creyente y el no convertido. Si usted va a visitar a un enfermo, si usted va a visitar a una persona en crisis, vaya hermano, con buenas palabras, palabras de esperanza. Pero si usted le va a decir, yo eso lo veo grave, yo creo que usted, hermano, que es que mi marido, mi esposa, y usted está con ese hombre todavía, ese hombre usted lleva una palabra de esperanza, una palabra de consuelo, una palabra de esperanza. Ellos no hablaron así. Los 10 espías no hablaron así. Y tercero, mis hermanos, porque el testimonio falso trae juicio divino. La cosa se está poniendo como un poquito peor, ¿verdad? Sí, va peor el asunto. Ahora no es cualquier cosa. Ahora es que el violar ese mandamiento trae juicio. Y no me estoy saliendo del tema por si alguna cosa después de finalizar el sermón. Así dice el tema general, que el guardarlos trae bendición, pero el violarlos, ya sabe lo que trae. Por tanto, quise cerrarlo con este tercer punto, porque el testimonio falso trae juicio divino. Y ese es un problema que hay en la iglesia del siglo XXI. Y cuando hablo de iglesia no digo alianza, oiga bien para que quede claro. Porque la alianza no es la iglesia única de Jesucristo, no señor. Si lo tenemos aquí, sáqueselo. La alianza hace parte de la iglesia de Jesucristo. Unida a toda la iglesia universal de Jesucristo. Somos una ¿qué? Denominación, una organización que hace parte de la iglesia de Cristo. ¿Cuántos son iglesia de Cristo? ¿Y cuánto le dan gracias a Dios por la denominación? Amén. Y que Dios nos siga ayudando. Mis hermanos, Deuteronomio, capítulo 19. Y porque estos versículos, mire usted, todo esto va unido el uno al otro. Deuteronomio capítulo 19, en el versículo 16. Léalo ahí, concentradito allí en la escritura, ya sea virtual o física. Ahí estamos allí. Amén. Dice, cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y de delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquirán bien. Y si aquel testigo resultare falso, ¿resultare qué? Y hubiere acusado falsamente a su hermano, a su prójimo, a su amigo, a su compañero, a su vecino, a su contacto de las redes sociales que difundió una mentira. No, pero aplica. Entonces haré a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti.
¿Legisla bien Dios o no legisla bien Dios? Clarito, hay que interpretarlo. Creo que está clarito. Yo de los mandamientos que está más claro dentro de todo el decálogo, mis amados hermanos. Mis hermanos, era inevitable, porque aquí habla de uno o dos, pero hay casos que era uno y uno, un testigo para otro testigo. Si yo venía y acusaba al hermano Emanuel Bracho falsamente, ¿sabe qué pasaba? Por lo cual yo estaba acusando al hermano Emanuel, ahora la ley me la aplicaban a mí, para que sea serio. Y el juicio que iba a ser para el hermano, con respeto tomo al hermano de ejemplo, viene ahora para mí y me la aplican a mí. Hermano, el contexto del testigo falso, y violar ese mandamiento está enmarcado dentro de lo que se conoce en el latín como la lex talionis. Lex talionis, o que conocemos como ¿qué? Ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. ¿Sí o no? No lo sabemos. Aplicarla sí. Aplicarla somos expertos, todos somos expertos. El asunto es cuando la violamos. Todos nos excusamos. Hermano, en Éxodo 21 están las reglamentaciones en el 23 al 25. Anótelo allí para que lo revise en su casa. Éxodo 21, 23 al 25. Esta ley fue dada para que sirviera de escarmiento dentro de la nación que estaban haciendo, porque hacía parte de la ley constitucional. Mis hermanos, si usted nota, aquí habla de ojo por ojo y diente por diente. Pero no hay ningún registro bíblico, hermano polaco, no hay ningún registro bíblico, con respeto, ¿verdad? No hay ningún registro bíblico de que esa ley fuese usada en Israel de esa manera. Hermano Marcos, no lo hay. Que Dios le ha dicho, fulano ven, sácale el ojo a este porque este te lo sacó a ti. No, no es. Hermano, ni siquiera en los esclavos de Israel. Mire lo que dice Éxodo 21, 26. Si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. ¿Vemos la bondad de Dios? No hay registro de que el Señor haya dicho, le fregó la mano, móchese la otra. No, no. Pero aplicaba la pena de muerte. La pena de muerte sí era aplicada, porque ahí se aplicaba vida por vida. Se sigue aplicando hoy. En el contexto espiritual, sí. ¿Cuál es la paga del pecado? Por eso necesitamos a Cristo, para que Cristo Jesús nos dé vida a nosotros. Mis hermanos, ¿y sabe por qué, mis hermanos? Porque el testimonio falso irrita al Señor. Números 14, 11. Y aquí, ahora sí se me queda en Números 14, 11. Números 14, 11. El testimonio falso irrita al Señor. Lo irrita. Dice la Escritura, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Qué más dice? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Hasta cuándo me ha de qué? Irritar. Y quiero que usted escuche lo que quiere decir la palabra irritar. Y este irritar usa una figura literaria, usa un antropopatismo. Y ese antropopatismo en este caso le atribuye a Dios la emoción humana de la irritación. Hermano Gustavo, hágame el favor. Venga acá. Venga acá. Usted me va a poner una cara a mí de bravo, hermano. ¿Sí? Como cuando la hermana Sandra no lo hace la arepa como usted quiere. Listo, va. Eso va. Y mire para allá para la cámara, ya que lo enfoquen bien a usted. Póngame una cara, hermano, enojado ahí.
Bien enojado ahí. Enfóquenlo ahí al hermano Gustavo, sí señor. Pero no se me ría mucho. Irritado. Eso. Eso ahí. Un poquitico más, hermano. Más. Gracias, hermano Gustavo. Gracias. Hermano, el irritarse es una acción humana. Es una acción humana. Por eso usa esa figura. Ahora, ¿para qué usa la figura? Para que nosotros la podamos entender. Hermano, este irritar de Dios equivale, mis hermanos, oiga bien, escuche atentamente, a tener en poco. Cuando yo leí esto, estaba haciendo este estudio, mi corazón fue conmovido por la persona del Espíritu Santo. Fue conmovido. Cuando Dios escuchó el testimonio nefasto de aquellos 10 espías que habían sido comisionados para que vieran la tierra que Dios le iba a dar de forma descarnada y sin un ápice de temor, aquellos 10 espías, lo que hicieron y lo que Dios pronunció equivale a esto, oiga bien, tener en poco. Cuando Dios dijo, me han irritado, ¿sabe qué estaba diciendo Dios? Me han tenido en poco. Es por Dios. Lo habían tratado sin respeto. También equivale a trato sin respeto, hermano. Ahí se parecían al juez injusto que no temía a Dios. Era un trato con irreverencia. Pero escuche esta. Ultrajar. Oiga bien, ultrajar. Y la joya de la corona, por eso la palabra es exacta toda. La joya de la corona es esta: hacer que alguien trate sin respeto a una persona. Y eso fue lo que hicieron los 10 espías. Porque mire, hermano, cuando el Señor dice, cuando el Señor habla, cuando el Señor dice, me han irritado, no estaba hablando de los 2 espías. Estaba hablando de todo el pueblo, de toda la nación. ¿Lo lograron? Lo lograron. Ellos hicieron que el pueblo ultrajara a Dios, tuviera en poco a Dios, fueran irreverentes con el Señor. Hermano, ¿qué estoy haciendo yo con mi vocabulario del Señor, con mi testimonio de Dios, con lo que digo de otro hermano también? ¿Qué hago? ¿Qué hago cuando yo comparto algo indebido de un hermano? Cuando no debo hacerlo, lo estoy ultrajando. Lo estoy tratando mal, no lo estoy teniendo en estima. Créame que cuando yo leí esto, mi corazón se conmovió por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y dije, Señor, ¿cuántas veces yo también no he estado como estos 10 espías, Señor? ¿Cuántas veces yo no he estado como estos 10 espías? Igualito a ellos, Señor, igualito. Merezco el mismo juicio que viene para ellos. Yo lo merezco, Señor, también. Y hermano, ¿sabe por qué también? Porque el testimonio falso trae incredulidad. Trae incredulidad, incrédulos. El 14:11 dice, ¿hasta cuándo no me creerán? ¿Hasta cuándo no me qué? No me creerán. Y sabe una cosa, hermano, yo analizando la palabra creerán, no crea usted que es de creer. Usted lo lee así, que es creer, ¿cierto? Ah, que no creyeron en lo que Dios dijo. ¿Cierto? Que parece se ve así. No es así. Esa palabra creerán ahí, escuche, esa palabra creerán ahí equivale a estar fijado sólidamente en un lugar. Ejemplo, esas columnas que están fijadas en ese lugar. Mantenerse firme en un soporte y no, oiga bien, no sujeto a cambios. Pero el pueblo cambió
cuando escuchó el informe de los 10 espías. No se mantuvieron como esas columnas. El pueblo, hermano, no se mantuvo en un soporte firme llamado Dios, sino que cambió. ¿Y sabe también con qué tiene que ver esta palabra? ¿Creerán o no me creyeron? Tiene que ver con la transmisión de fuerza o habilidad a la siguiente generación. Pongo el ejemplo en la parte genética. Los hermanos que tienen animales aquí, que son del campo, que tienen finca o que tienen perro fino, siempre se busca que la generación que viene que tenga la misma genética, ¿cierto que sí? La misma genética, que sea fuerte como ese toro es fuerte. Mire, ¿por qué? Porque su papá era ¿qué? Fuerte. Y eso está tratando el Señor aquí. Ellos, hermanos, al no creer, oiga bien, al no creer, la generación que vendría iba a ser débil. Por eso Dios no dejó ni uno vivo, los mató a toditos. ¿Por qué? Porque no iban a testificar lo mismo del Señor. Su testimonio no iba a ser lo mismo. Y tiene la connotación, ¿sabe de qué, mis hermanos? De criar, de sustentar. Hermano, por eso Cristo, escuche esto, y por esto este pasaje nos amplía cuando Cristo dijo que su testimonio es que verdadero. Porque aún llegando Cristo, la presencia del Dios humanado, el Mesías prometido, no creyeron en el testimonio de Cristo. ¿Y por qué no creyeron, hermano? Porque Israel se convirtió en, hermano, un degenere y era no creer. Y mire cómo están todavía, no han cambiado, pero ni así. ¿Cuántas veces, mis hermanos, dijo Jesús, no los he querido juntar, como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas, pero no me dejaste? Hermano, en medio del enojo de Dios, esa palabra no me creerán, hermano Marco, equivale a la bondad de Dios y a su misericordia. Ese no me creerán tiene que ver con una nodriza, tiene que ver con la crianza, tiene que ver, oiga bien, hermano, cuando yo tomo un niño como el hijo mío que tiene 11 meses y está aprendiendo a caminar, entonces toca tenerlo, toca sustentarlo. ¿Qué le estaba diciendo el Señor a Israel? Mire, ese falso testimonio de ustedes no me deja sustentarlo, no me deja ayudarlo, no se apoyan en mí. Y en la manifestación de Cristo quedó confirmado esa porción de las Sagradas Escrituras. Hermano, porque el testimonio falso trae muerte. El testimonio falso trae muerte. 14:16 dice así. De Números 14:16. Por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los perdonó, los salvó, les dio vida. Les dijo, no importa que ustedes hayan hablado mal de mí, ustedes no han violado el 9º mandamiento, entren, ¿verdad? Así le dijo el Señor. ¿Qué le dijo? Los mató. Ahora yo voy a hacer una pregunta. El Dios que mató a los israelitas de ese pasaje bíblico, ¿es su Dios o no es su Dios? ¿Es mi Dios o no es mi Dios? Esto cada día nos lleva a nosotros en la gracia a caminar con Dios con temor y temblor. Porque nuestro Dios no es cosita de comer, ¿eh? La gente tiene una mala apreciación de Dios y cree que son puros corazoncitos o reacciones de me gusta en las redes sociales, me gusta. No, Señor, Dios es temible. Y por eso pide el testimonio del creyente para con él lo que se diga de él o de otro, verdad y no mentira. Mis hermanos, ellos no entraron ninguno. Y usted va a encontrar allí que ellos dijeron que se iban a comer, que iban a acabar hasta con los hijos. ¿Y sabe qué hizo Dios? Los mató a ellos y preservó a los hijos. Ese es Dios. Ese es el Dios que ama el testimonio verdadero.
Ese es el Dios que ama el buen hablar de los hermanos. Hermanos, y por último, de este tercer punto, el testimonio falso trae la derrota. Trae la derrota. Números, capítulo 14, versículo 36 y 37. Dice así: y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditándolo a aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. ¿Cierra terrible el punto o no cierra terrible el punto? ¿Sabe qué es plaga aquí? No busque que era lepra. Eso no lo busque, que no era lepra. No busque eso. ¿Sabe qué es plaga? Derrota. El falso testigo es derrotado. El falso testigo, el que habla falso testimonio contra su prójimo, es derrotado. Ellos fueron derrotados. ¿Y sabe por qué fueron derrotados? Los 10 espías que hablaron mal de la tierra que Dios les iba a entregar, porque hay uno verdadero y se llama Jehová de los ejércitos, y ante el Dios verdadero no hay nadie que pueda levantarse contra él. Mis hermanos, que mi hablar sea sabio, dirigido por el Espíritu Santo, que produzca vida, que edifique y no perjudique a la audiencia que me está escuchando. Y podemos concluir, mis hermanos, de que los creyentes estamos llamados a ser conscientes y asegurarnos de que nuestras palabras reflejen verdad y amor, ya que nuestro habla es reflejo de nuestro verdadero corazón. La violación a este mandamiento trajo juicio, castigo y muerte al pueblo de Israel, cosa que hoy día nosotros como iglesia de Jesucristo padecemos mucho, y mucho más de lo que creemos. Pero ante ese pasaje tenebroso, nosotros nos podremos seguir preguntando, pues, ¿y entonces quién? Como dice el Salmo 15, ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Pero eso no se puede hacer solo. Eso solamente es en dependencia a Dios y al Espíritu Santo que nos guía día tras día en este caminar del Evangelio. Por eso, mis hermanos, únicamente en la persona y obra de Jesucristo tiene la solución precisa a la violación de este santo mandamiento, porque Cristo cumplió toda la ley, los mandamientos, y garantiza al creyente plena libertad de estar con Él. Y a usted, mi amigo que está aquí, pueda recibirlo en esta mañana como Salvador, y que podamos nosotros entonces finalizar con Apocalipsis 1:5. Lo invito a que lo abra y se coloque de pie un momento para leerlo así. Apocalipsis 1:5. Apocalipsis 1:5. De pie vamos a leerlo. De pie, mis hermanos. Y que se escuche, porque esta es la solución a todo lo que anteriormente se expuso. ¿Lo tenemos? A la voz de 3 lo vamos a leer. 1, 2, 3. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados
con su sangre. Te damos gracias, Dios y Padre verdadero, en el nombre de Jesús, tu Hijo, Señor. Porque cuando testificamos mentira, cuando violamos tu mandamiento, Señor, hay juicio. Pero el saber que en el testigo fiel, Jesucristo, el Hijo de Dios eterno, hay limpieza de pecado, entonces podemos correr a ti sin ningún temor y depender de la gracia para mantenernos como fieles testigos de Jesucristo de Nazaret. Guárdanos, Señor, guarda a tu pueblo, ayúdanos, Señor, te necesitamos, dependemos de ti. En tus manos, Señor, nos colocamos y nos presentamos y pedimos tu ayuda santa. En Cristo Jesús. Amén y amén. Señor les bendiga a mis hermanos.